Sí, claro. Nicolás. Sí, aquí estamos. Dinora, ¿cómo estás? Bien, entonces podemos comenzar y creo que el resto, bueno, ya irá ahí accediendo. Víctor, si quieres, puedes ya entonces comenzar la transmisión también. Así que les agradezco mucho. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy agradecida también por acompañarnos, por la convocatoria. En primer lugar, a nuestro invitado en la conferencia inaugural de nuestro año académico 2021 en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica Silva Enríquez. En esta ocasión, el honor que nos hace Fernando Calderón. Quiero seguir agradeciendo la presencia de quienes son los y las personas más importantes en esta instancia y en nuestro día a día, que son nuestros y nuestras estudiantes. Sabemos que están en una semana de evaluación bien además complicada, así que también hacer tiempo para compartir estos espacios de discusión, de debate, que muchas veces por el ritmo de la academia y de la propia formación no tenemos, es un lujo y también agradezco que lo podamos aprovechar al máximo. Agradecerles a los y las docentes de esta escuela que nos acompañan, que hacen un tremendo equipo, también a investigadores de la universidad y de fuera de la universidad que veo que están presentes, y en último lugar y no menos importante, solo por una ética del poder, quiero agradecer muy especialmente a las autoridades que están acá y que nos acompañan en nuestro día a día, a nuestro vicerrector de Identidad y Desarrollo, Fernando Vergara, y a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Nicolás Flit, a quien le doy inmediatamente la palabra en esta inauguración del año académico. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, agradezco, buenas tardes, ¿no? A todos y a todas. Agradezco la presencia de la comunidad académica de la Escuela de Psicología. Saludamos también a todas las autoridades presentes, en particular a la directora de la Escuela de Psicología, la doctora Diosnera Ortega, a los académicos y las académicas de la Escuela de Sociología, y a todos los estudiantes de esta profesión, que también es mi profesión, y que hoy están con nosotros. El saludo y agradecimiento especiales también para esta leyenda de la sociología latinoamericana que nos acompaña hoy, el profesor Fernando Calderón, quien, como sabemos, es un referente indiscutido en temas de sociología política, movimientos sociales, modernidad, democracia, Estado y procesos de cambio sociopolítico en el continente. El profesor Calderón ha sido profesor en muchas universidades en la región, en Estados Unidos, ha ocupado la prestigiosa Simón Bolívar Chair del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, que es una posición que conozco en lo personal porque estudié en esa universidad y me tocó ser ayudante de Manuel Antonio Garratón cuando él ocupó esa silla en 2013. Bueno, podemos ir conversando después de eso. Y ha escrito y ha trabajado junto con muchos referentes de la sociología latinoamericana y mundial, como Manuel Castells, Norbert Lechner, el mismo Manuel Antonio Garratón, Elizabeth Gelino, Enrique Dussel, entre muchos otros. Es un honor para esta Escuela de Sociología y para esta facultad, entonces, contar con la participación del profesor Fernando Calderón, que representa entonces parte, ¿no?, de esta construcción permanente, una tradición sociológica original y propia a los desafíos históricos que nos plantea nuestra sociedad, la política y la profesión. El profesor Calderón nos trae hoy el sugerente título Imaginarios Latinoamericanos, Jóvenes, Arte y Política. Entonces, sin querer quitarle más tiempo a nuestro invitado de honor, me tomo la palabra, ¿no?, para hacer una pequeña reflexión para nuestros estudiantes en particular, que han elegido la vocación de la sociología y que hoy inician en esta ceremonia el año académico 2021. Me parece que el arte se ha incorporado en el trabajo intelectual, profesional, de manera irreversible, ¿no? Esto está documentado, en realidad no es que me parezca a mí, sino que está en la literatura y no es un atributo de la sociología solamente. Boltanski y Chiapello, en su célebre trabajo sobre el nuevo espíritu del capitalismo, justamente hacen el punto de que la transformación del trabajo intelectual, primero a partir de la masificación
también de la educación superior, ¿no? Y luego su impacto político, ellos en particular se centran en mayo de 68, se condensa en lo que ellos llaman la crítica artística. El trabajo profesional debe ser entonces un espacio para que nos expresemos como sujetos o sujetas, seamos creativos, podamos contribuir con reflexión, iniciativas en los espacios típicamente organizacionales en los que nos desenvolvemos, y que al mismo tiempo no nos sometamos, como lo planteaba Weber en una clase, esto está en unas clases, no está escrito en sus libros, pero esta idea célebre de ser un engranaje más dentro de la disciplina burocrática. La consecuencia de esta nueva configuración es que, como en el arte, el trabajador o trabajadora intelectual reclama también control sobre su propia obra. Entonces, ¿qué es lo que me parece entonces importante para nuestros estudiantes de sociología y en cierto sentido nuestra especificidad? Bueno, el hecho es que la sociología es capaz de producir y en particular escribir una reflexión teórica y una fundamentación empírica de los fines, ¿no? Que completan la obra, es decir, los fines que se sirven a través de la política pública, ¿no? Por lo cual nuestra capacidad es de tomar control o responsabilidad sobre estos fines es, ¿no?, parte de nuestra condición intelectual y nuestro trabajo como parte de esa crítica artística. La crítica, en tanto, es un elemento central de nuestra profesión también, que como sabemos se remonta en su origen a la filosofía de la Ilustración. Nuestro papel en la sociedad es entonces contribuir al incremento de las capacidades críticas que permitan a los actores reconocer y superar sus propias situaciones de dependencia o subordinación. Por ejemplo, en Chile la sociología se desarrolló fuertemente con su participación en el proceso de reforma agraria, ¿no?, en la década de los 60, y ahí claro que hay un rol político fundamental. Me parece que hoy nuestra profesión también y las ciencias sociales en general han tenido un rol fundamental en acompañar a los actores sociales y reconocer demandas que hoy son justamente las que nos tienen en las puertas, ¿no?, de la transformación del Estado neoliberal en Chile. Lo que más implica, ¿no?, pensar nuestro trabajo como arte, pues implica fundamentalmente autonomía, entender que somos nosotros y nosotras, y no reglamentos, rutinas organizacionales, mandatos de la autoridad, o las pruebas, trabajos y credenciales universitarias, lo que finalmente produce el valor, o es la fuente de valor y creación a partir de nuestro trabajo. Ello claro que tiene un lado oscuro, si se quiere, ¿no?, que es la creciente flexibilidad de nuestros contextos laborales, o cuando uno trabaja en lo que le gusta, por vocación o por arte, como los artistas, ¿no?, pues a veces absorbemos los costos y la responsabilidad por fines externos. Es un asunto de doble filo que es discutido, por ejemplo, por el filósofo Byung-Chul Han con el tema de la sociedad del cansancio. Pero por otro lado, y esto debemos también entenderlo, al convertirnos en sujetos de nuestro propio trabajo, estudiamos y nos perfeccionamos constantemente. Nuestro conocimiento excede, o sea, va mucho más allá del tiempo de trabajo, y busca impactar o tiene el potencial de impactar en el enriquecimiento de la esfera pública, como en el arte. En este último término, el valor de nuestro trabajo no es solamente técnico, sino que también aporta, como diría Habermas en su versión pragmatista, al entendimiento mutuo y a la emancipación. Por otro lado, el valor de nuestro trabajo no se separa de lo que somos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que escribimos, de las películas que vemos, del arte que consumimos, de nuestra amistad y trabajo colaborativo, de nuestra producción activa de comunidad, de nuestra pasión, de nuestro compromiso y nuestra vida activa en el mundo. Como en el arte, nuestro trabajo también es expresión de autenticidad. Entonces, estimados estudiantes, en el inicio de este año académico, con este gran invitado, el llamado es entonces a ser actores, a ser sujetos, a no quedarse con el consumo de la educación, sino que ir más allá, producir para transformar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, solamente quiero hacer la presentación con unas muy breves palabras a Fernando Calderón. Creo que en rigor no hay mejor forma de presentar o conocer a un hombre o una mujer que mediante sus actos y sus palabras. Las palabras son además actos siempre, y no solo actos locucionarios o ilocucionarios. En los laberintos de la libertad, que es el texto maravilloso, Diálogos Latinoamericanos, un texto donde Calderón entrevista y dialoga con grandes pensadores y políticos como José Aricó, Fernando Enrique Cardoso, Alain Touraine, entre otros.
Dice textualmente Fernando: nada está asegurado cuando hay confusión en el plano de las ideas y cuando el mundo vive una crisis global múltiple e incierta que está modificando opciones y destruyendo mapas cognitivos y cartas políticas de navegación, para usar, estos son dos conceptos de Norbert Lechner. Más aún, es posible que intelectuales y políticos no puedan salir de cárceles ideológicas de larga duración. En mi experiencia personal, y en rigor siempre hablamos desde donde venimos, pero también hacia dónde vamos, y esto es algo que creo que aprendemos de manera particular con la obra de Fernando, descubrí a la vez y leí en paralelo La democracia como fin y como medio de la política, que es el primer capítulo de este otro gran texto, Sociedades en Movimiento, de Fernando Calderón. Y a la vez que leía a Fernando, en este texto leía a Norbert Lechner en Los patios interiores de la democracia. Creo que esas experiencias y esa experiencia de leer a estos dos autores en paralelo fue en lo personal una bisagra importante que me marca en lo personal hasta el día de hoy. Pienso que la comprensión sobre lo político y la política, sobre el modo en que se produce y se hace la historia y el pensamiento latinoamericano, es un tesoro que probablemente no alcanzamos del todo a dimensionar y abarcar, pero Fernando nos ayuda a aproximarnos a ello. Fernando Calderón es sin duda un intelectual con una intensa y extensa biografía. Nicolás mencionaba algunos de esos títulos y honores gloriosos. No los voy a mencionar todos porque además Fernando es un hombre extremadamente sencillo, pero es importante reconocer que ha publicado más de 20 libros, compilado, sido parte de otra treintena, ha sido coordinador y asesor de más de 10 informes de desarrollo humano, trabajó por 20 años en Naciones Unidas como asesor en políticas sociales de la CEPAL, fue asesor especial regional en desarrollo humano y gobernabilidad del PNUD para América Latina, y además secretario ejecutivo de Claxo, nada más y nada menos que entre 1983 y 1991, ese difícil periodo transicional y de reconstrucción de nuestras democracias. Es decir, si de algo sabe y puede hablarnos Fernando, es de vivir y sobrevivir, de hacer el campo político y sus transformaciones. Uno suele leer siempre en los prólogos o notas biográficas a las obras de Fernando Calderón, algo que en lo personal siempre me llama la atención y que no encuentro en otros intelectuales. Suele decirse de Fernando, como hace Turén en el prólogo a la última antología publicada en 2017 de sus obras por Claxo, que Fernando Calderón es amigo muy cercano de Manuel Castells, o que Fernando Calderón es amigo de Alain Touraine. Humildemente y con respeto, creo que Alain Touraine y Manuel Castells deben contar entre sus prestigios ser amigos y colegas de Fernando Calderón. Y esta conexión no es azarosa porque sea ese quizás uno de los rasgos más especiales de Fernando Calderón, que lo distingue dentro de su generación, una generación de muchos grandes, muchos que ya no están físicamente, y es su capacidad no solamente para dialogar, sino para reconocer las conexiones, las idas y vueltas entre el pensamiento europeo, entre ese pensamiento de corte más universalista y la producción latinoamericana, entre las agendas globales y locales. Finalmente, quiero agradecer a Fernando por su presencia hoy, muy hondamente, por el inmenso honor que ello significa para estas nuevas generaciones de sociólogas y sociólogos en formación, y por esa, para mí, estremecedora dedicatoria en su libro Sociedades en Movimiento, cuando dice y dedica este texto que les he enseñado acá, a esa cofradía de intelectuales y políticos de diferentes partes del mundo que se hicieron latinoamericanos bajo el Chile de Allende. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a ustedes, Nicolás Fried, por tus palabras introductorias y querida Diosnara también. Un gusto estar aquí con todos y todas ustedes, inaugurando un ciclo académico que es siempre algo muy importante. Me siento un poco incómodo con alguna de las frases que han dicho, pero
la verdad que si tengo algún piso real es de que soy un gitano que ha ido y venido por América Latina y algunos otros lugares. Yo lo que quiero hacer en esta conferencia no es dar una conferencia, sino contar un cuento sociológico. Y todo empezó, en mi cuento sociológico, todo empezó cuando empecé a estudiar sociología en Chile. A los 17, 18 años, en 1967, entró a la carrera de sociología a la Universidad de Chile. Y el primer curso que me tocó era una introducción a las ciencias sociales que daba Clodomiro Almeida, el Cloro. Como ustedes saben, después fue canciller de Chile en época de Allende y fue un personaje que giró por todo el mundo, arriba y abajo, con glorias y con miserias, tratando de difundir sus propias ideas y sus propios compromisos. Y el Cloro, el primer texto que nos hizo leer, el primer libro de sociología que yo leí fue La imaginación sociológica de Ray Mills, que por cierto tenía un prólogo espléndido de Gino Germani, que termina haciendo loas a Medina Echevarría, y donde dice que el desafío para la sociología latinoamericana es tratar de vincular la sociología sistémica, empírica y teórica con la historia. Y con la historia de nuestras ideas. Ese es el desafío, decía. Ya me quedó eso. Tanto es así que quiero comenzar esto citando una frase sobre la imaginación sociológica de Ray Mills. Ray Mills decía: la imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Esa es su tarea, esa es su promesa. Y yo creo que ahí adelante ha salido mi camino y vocación por la sociología. Y las historias de estos personajes, del propio Ray Mills, etcétera, Germani, siempre han acompañado el pensamiento sociológico que he tratado de tener para tratar de explicar distintas experiencias que me ha tocado vivir. Pero esta imagen de la imaginación sociológica como la que permite captar la sociedad y la historia me parece muy interesante. Eso en el año 67, como 30 y tantos años después, literalmente en un bar de Ñuñoa, con mi amigo y maestro Enzo Faleto, y después de discutir, como siempre hacíamos durante ya no años, décadas, temas de arte y de política, surgió la idea de que hagamos un libro sobre arte y política en la historia de América Latina. Y nos las pasamos trabajando unos 3 o 4 años, discutiendo. Elaboraba algunos textos Enzo, otros también yo, y al final empezamos con un primer borrador que lo tengo guardado como 130 páginas, donde la tesis central era de que en América Latina la política a lo largo del siglo XX te predibujaba, perdón, el arte te predibujaba la política. Y esa política también incidía en la renovación del arte y así sucesivamente. Esa era la tesis. El arte prefigura la política influye en el arte es autónomo, la política busca el poder. Estamos en esa construcción del libro y desgraciadamente Enzo partió, se murió. Y claro, yo quedé absolutamente bloqueado. Y dejé el libro. Me olvidé del libro, o lo tenía guardado en el fondo de mi inconsciente, hasta que hace un par de años atrás
me invitaron al 60 aniversario de la Escuela de Sociología en la Universidad de Chile y fuimos. Y fuimos con otros invitados, entre otros Cardoso, y lo que más me sorprendió es de que era una reflexión de todas esas generaciones que habían estudiado en la Universidad de Chile, que la figura de mi amigo Enzo Faleto era transversal. Entonces, después de charlar con varios de ellos, el negro Camacho, el negro Morales, el José Antonio Camacho y otros, decidí terminar el libro con Faleto. Y tuve la suerte de que me acompañaron 3 jóvenes sociólogos de otra generación, una chilena, que es una gran socióloga que se llama Andrea Ruiz, que según Cardoso, que me golpeó en la mesa redonda mientras ella hablaba, esta sabe más de Faleto que Faleto. La invité a ella y ella felizmente se sumó a trabajar en esto. Y luego también un colega mexicano, historiador, y otra colega argentina, Fernando León y Sosa. Y estuvimos más o menos 2 años y medio, quizás un poco más, tratando de terminar ese libro que iniciamos con Enzo Faleto. Ahora lo he terminado. Y la primera presentación, por así decir, pública de este libro, va a ser acá, en esta conferencia, y está dedicada a estos jóvenes que inician su carrera de sociología hoy día en la Universidad de Chile. En el estudio o en el libro aspirábamos a comprender el sentido del imaginario latinoamericano construido a lo largo del siglo XX. Y partíamos de la idea que la construcción del imaginario era un producto cultural que intercalaba y combinaba valores y acciones en jóvenes, en artistas, en intelectuales, en actores sociales, que buscaban construir un horizonte de latinoamericanidad con voz propia en el mundo. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer ahora no es contarles el libro porque es largo y no da, pero sí contarlo algo que es lo que me permitió volver a retomar el libro. Entonces hice una carta de navegación, para usar una terminología de Norbert Lechner. Decidí hacer una carta de navegación, es decir, cómo retomar el libro y cómo repensar y organizar esta tesis de la relación arte y política en América Latina. Y para eso, y eso es lo que voy a hacer en esta conferencia, voy a nombrar en esta carta de navegación 7 puntos en el mapa cognitivo que organizaron el libro. ¿Y qué es el primer capítulo del texto? El primer hecho que quiero resaltar, que es la base de todo, es sintetizar mucho lo que después son 18 capítulos del libro, lo que fueron ideas y actos interesantes latinoamericanistas en el siglo XX. La ruta se inicia fundamentalmente, obviamente este enfoque es en sí limitado, tenemos una cierta perspectiva de ver el árbol más que trabajar el bosque. Perdón, de ver el bosque más que trabajar el árbol y viceversa. Estamos tratando de ver el horizonte de esta latinoamericanidad a lo largo del siglo XX. Y el primer hito de referencia que usamos es el escrito de Rodó, que se llama Herariel en 1901, y que tiene como principal referente la gesta emancipatoria de la independencia y fundamentalmente el pensamiento de Bolívar. Él y una camada de artistas y pensadores de diversas partes de América Latina, que nosotros los denominamos entre comillas la generación de espiritualistas modernistas, rescatan ese imaginario de unión latinoamericana que va y viene
por varios lugares del continente y el Caribe. Estas ideas de estos pensadores se alimentan en sus inicios de hechos históricos importantes, como por ejemplo la invasión a Cuba o a Puerto Rico por parte de Estados Unidos, o lo que pasó con invasiones militares a Filipinas. Desde luego, entre estos intelectuales había cubanos, poetas cubanos, nicaragüenses, y también en el sur del continente, como vamos a ver. Ahora, estas ideas en buena medida viajan. Además, viajan en un barco llevado por un intelectual argentino, Ugarte, viajan hasta México divulgándoselos en seminarios y clubs de lecturas, esta imagen del Ariel latinoamericano que se inicia por parte de un uruguayo. Y llegan hasta México, antes de la Revolución Mexicana, y se instalan en una discusión, de jornadas de discusión y de grupos de discusión sobre el Ariel de Rodó. Es imposible imaginar cómo en ese entonces este viaje fantástico que se hicieron y estas redes que se hicieron a lo largo y ancho en América Latina para discutir un texto. ¿La vacuna de COVID, cierto? ¿O de otra vacuna? La cabra, sí, bueno, la cabra hace ¿De qué la vacunaron? la abeja. Ah, el perro. ¿La influencia que te da? Me está quitando todo. También No. yo no como. Parece que algo se cruzó, me imagino. O son tan seguidores de Rodó que se entusiasmaron y pues pusieron a interpretar ellos. Bueno, ojalá sea esa segunda versión. Bueno, el caso de Rodó, de Ariel, es el discurso final, y ese está muy analizado en el texto, es el discurso final del maestro Próspero / Prometeo a sus alumnos en su última clase. Y pinta lo que es Callaghan, el demonio, y lo que es el Ariel, el espíritu latinoamericano. Y para él el demonio, fíjate, Diosdar, ¿qué dirá Pablo al respecto? Porque es una mirada de la ética protestante de Weber, pero hacia América Latina, hacia Estados Unidos, que esta ética protestante es la cultura política del yanqui medio. Y desde ahí se origina una crítica brutal al imperialismo norteamericano. Pero lo que critica y subraya es esta identidad del yanqui medio basado en el individualismo, en el consumo, en el alcohol, en el racismo, en el olvido. Parece una pintura de Trump, la que hace Callaghan en 1901. Digo, que hacen de Callaghan en 1901 Rodó. Y por el otro lado, el bien es el espíritu latinoamericano, el espíritu de la libertad, el espíritu emancipador y el espíritu que le va a dar fuerza, no a América Latina, sino desde América Latina al mundo, porque se avecinaba la Primera Guerra Mundial. Ese es extraordinario. Y después tiene un monumento que está en el Paseo La Reforma en México, ahora está en el Palacio de la Cultura, el del Ángel del Ariel. Y tuvo un impacto en la Revolución Mexicana. Un impacto desde la ética en el acto histórico probablemente más importante en el siglo XX, que fue la Revolución Mexicana en América Latina. Y de ahí, ¿cierto? La estética asociada con la Revolución Mexicana vuelve a viajar para América Latina fundamentalmente a través del muralismo. Entonces, el muralismo sale, va a Puerto Rico, va a buena parte del Caribe, viaja por otras partes y termina instalado en la Universidad de Concepción en el sur de Chile y tiene una fuerza enorme en el resto de los países del continente. Nosotros analizamos cómo es la historia de esos murales en la Revolución Boliviana, cómo es la historia de esos murales
en la Argentina, cómo es la historia en Costa Rica, etcétera, etcétera. Pero el muralismo fue un acto estético asociado con la revolución que va devolviendo la pelota del norte de Sudamérica hacia el sur de Sudamérica, y enriqueciendo los movimientos y las luchas sociales y las políticas y conformando generaciones en la región. Ahí se vuelve a gestar otro acto importante en pleno proceso de la Revolución Mexicana, que fue la Reforma de Córdoba. La Reforma de Córdoba, que inicia un proceso de protesta juvenil que busca una respuesta espiritual a la crisis mundial y que tiene como respuesta la idea de patria grande. Por de pronto esta idea de patria grande está instalada o está originada en quien se inventó el término, que fue José Martí. José Martí decía desde el exilio eterno: sin patria pero sin amo, yo solo deseo que coloquen sobre mi tumba un ramo de flores y una bandera. Y justo con su otro amigo, Rubén Darío, se instalan y fortalecen esta fuerza espiritual latinoamericana a lo largo del 20 y parte del 30. Otro hecho importante, intelectual de ese entonces, vinculada directamente con la Revolución Mexicana, es la emergencia del PRA peruano y posteriormente este diálogo estructurante y originario en América Latina para pensar desde el marxismo las opciones en América Latina entre Aya de la Torre y Mariátegui. Y esto tiene un impacto brutal en el conjunto de la región, en Chile, obviamente en el Perú. En la Argentina seguimos discutiendo las tesis de Mariátegui. Incluso este impacto de este conjunto de transformaciones llegan a jóvenes militares, como la rebelión de los tenientes y la columna de Prestes en Brasil, o los breves gobiernos que se inician nacional populares. Antes me hacía, pero eso me empezó a afectar a mi cabeza. No, tú no tienes una colación, ¿no? De verdad. Ah, sí, ahora se te ve mucho mejor. Pueden cortar. No, que no, me tengo que esconder estos mechones porque me los corté con la ¿Sabes? Hay algo donde están, tienen que cerrar todos. Por favor, sus micrófonos. A ver. Silencié a todos, pero tengo que desilenciar. No, yo estoy. Ah, perfecto, ya. Ahí, Fernando, gracias. Así, me imagino que en una casa están comiendo y escuchando como parte de nuestra cultura también. Bueno, yo te digo también que se inicia esto, incide en el Brasil con la columna de tenientes y la columna de Prestes y la rebelión de los tenientes, o los gobiernos nacional populares que se instalan en Chile, por ejemplo, como el gobierno de Marmaduke Grove o de Toro en Bolivia, que nacionalizan las minas. Si bien la Primera Guerra Mundial fue el contexto en el cual se inspiraron estos años, primeros 30, 40 años de la navegación latinoamericanista, la Segunda Guerra y sus consecuencias fueron los disparadores de una suerte de fase superior, entre comillas, de los nuevos imaginarios latinoamericanistas nacional populares, fuertemente asentado en experiencias de vida. El salto se dio en relación con una suerte de boom de experiencias variadas expresadas en obras de arte, tremendas movilizaciones sociales y, como resultado de esto, emergencia de regímenes nacional populares. Se registran fuertes experiencias revolucionarias, pero también asociadas con un reformismo creativo y otras frustradas y dolorosas. El arte de diversa manera alimentó, prefiguró y narró los heterogéneos escenarios políticos que se narran en el texto con detalle o con cierto detalle, como el varguismo en Brasil, el cardenismo
en los años 30 en México, el peronismo, la revolución boliviana, la revolución guatemalteca, el fidelismo, el allendismo, etc. Esto fue una fuerza histórica nacional popular crucial, porque es el eje de la discusión más grande que se ha tenido en América Latina en el siglo XX. Y esto además provoca algo muy importante que nos vincula directamente a todos nosotros en esta red histórica. En el plano emergió en este plano como producto de estos procesos políticos, emergió el pensamiento o coemergió el pensamiento cepalino. Y ahí vino el pensamiento de Prebisch, asociado con Keynes, o el pensamiento Medina Echeverría asociado con Weber. Se fundó la CEPAL sobre ese eje de pensamiento integrado, combinado, enredado. Solo en América Latina se puede juntar Prebisch con Weber, y además en Chile. Y luego fue fundamental el peso de las universidades y el peso de la Universidad Católica también. Y ahí sobresale la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que todos son producto de estos cambios y de estas transformaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, el momento más alto de la producción de la CEPAL, para mi gusto, fue el pensamiento de Fernando Fay-Silver y la idea de transformación productiva con equidad, la cual, a propósito de políticas públicas, hemos hablado mucho sobre eso, pero nadie ha hecho eso. Y eso es una de las razones fundamentales, a mi juicio, del atraso de la región. Es un claro ejemplo que a veces la ciencia social se adelanta a la política. Y por cierto, la CEPAL es producto de un acto estético, si bien tiene un enredo político, pero tiene que ver con la producción estética que hacen distintas corrientes que había de arquitectos en Chile, como arquitectos que impulsan esto, como Niemeyer de Brasil. Por favor, cuando vayan a la CEPAL, vayan a ver el muro atrás. Ahí van a ver la historia con las manos de los obreros que construyeron la CEPAL. No fue la burocracia de Naciones Unidas. Ahora, en todo esto, siempre esta producción teórica y esta producción estética latinoamericana se ha hecho, como vamos a ver ahora con más calma, mirando a Europa. Nos hemos hecho mirando a Europa, pero a la vez somos distintos. Fernando Enrique Cardoso hablaba de la CEPAL como la originalidad de la copia, o que la copia es mejor que el original. En los años 50 y 60 emerge una nueva generación de jóvenes, que Faleto le puso el nombre porque él se identificaba como los jóvenes existencialistas, que está asociado en parte a la frustración de los gobiernos nacional populares, a la dependencia y a la emergencia de dictaduras en América Latina. Por lo tanto, es una generación complicada con la política y con el poder, en la cual tiene dos actos fundacionales de esta generación y de esta época en el contexto de lo que se produjo en el periodo anterior. Y esta es, desde el lado de la ciencia social, la dependencia en sus múltiples versiones, donde lo que más sobresale es dependencia y desarrollo entre un chileno y un brasilero. Pero en arte, el gran salto se da con el realismo mágico. Entonces, esta curiosa ensamble entre lo racional y lo subjetivo es lo que marca esta generación existencial, ¿no? Donde hay algo que es curioso, que lo descubrió Faleto, después lo profundicé yo y tenía totalmente razón. ¿Saben qué? Tanto el realismo, los autores del realismo mágico como los autores de la dependencia
leían la misma bibliografía en literatura. Es bien interesante. Para todos fue importante Camus, para todos fue importante Hemingway, para todos fue importante, etc. Leyeron de jóvenes la misma literatura, o literatura muy cercana a unos y otros. Luego emerge, durante el periodo de las dictaduras de los años 70 de adelante, una nueva generación que llamamos los voluntaristas prácticos. Ellos fueron una generación dura, que se hizo contra las dictaduras con altos costos sacrificiales, pero también con una extraordinaria voluntad para alcanzar el poder político, subordinando en buena medida sus valores a una lógica pragmática. Esa es mi generación. Ciertamente esta generación sería incomprensible sin la fuerza y la dinámica de los nuevos movimientos sociales, sobre todo los asociados a los derechos humanos y a la de la democracia, pero también de una expansión de una cultura estética más libertaria. Al final, instalada ya la democracia en la región, reemerge a fines del 20 y a principios del 21 un nuevo ideario nacional popular latinoamericanista II, ¿no? Asociado con la experiencia de los regímenes nacional populares de la primera generación. Se vuelven a revincular con Cuba, se habían alejado de Cuba, ahora se vuelven a vincular de una manera más surrealista que racional. La presidencia de Bachelet la llamaba Fidel Castro, no sabía qué hacer. Pero es así. Y ahí surgen nuevos tipos de líderes vinculados al chavismo, al lulismo, al kirchnerismo, al correísmo, al levismo, que sobre todo en el plano político buscan y practican frentes latinoamericanos, y en medio de ellos producen y emergen nuevos movimientos socioculturales y estéticos que en buena parte los cuestionan, no totalmente, y que reimaginan de otra manera la identidad latinoamericana, asociada esta vez con la ética, la ética en la política, la emancipación de la mujer y de las relaciones de género, pero sobresale muy especialmente en esta coyuntura mundial una identidad construida sobre la ecología, sobre todo sustentada en valores de la naturaleza. Aquí se vuelve a valorizar los orígenes culturales. Al final del viaje de este primer punto, constatamos la enorme riqueza cultural de los imaginarios estudiados. Sin embargo, y aquí viene la contracara de la política, resultan insuficientes para enfrentar a la nueva sociedad de la información, a la crisis global del capitalismo global, al reacomodo de los poderes mundiales y al colapso del iluminismo europeo, que fue espejo constante durante más de un siglo. Se nos rompió a final de la película el espejo europeo. Chilenos siguen mirando a Europa, pero dependen de China, aprendan de China, les va a ser más útil que Europa. Eso no quiere decir que no hay que mirar a Europa, quiero decir que es insuficiente. Además, Europa está en una crisis cultural brutal. Entonces, terminamos con preguntas. ¿Y cómo reconstituir en este contexto los imaginarios y las prácticas latinoamericanistas con una perspectiva global para tener una voz en el mundo en constante crisis? ¿Se podrá? Con riesgos cotidianos y con cambios inesperados. Pero claro, la idea central que recorre y retomamos al final de todo es que mientras más latinoamericanistas seamos, más universales seremos. Esos son los hitos del viaje del camino. El segundo tema para entender este imaginario latinoamericano, fuera de estos hechos e ideas interesantes, es el chenco cultural, la noción de enredo, de tejido cultural en quechua. Chenco en quechua quiere decir lo que está enredado, lo que está entremezclado. Entonces la idea nuestra, la central, más mía que la de Faleto, se refiere a la superposición de pisos socioculturales a lo largo de importantes momentos de la fundación del recambio latinoamericanista.
Latinoamérica es un tejido multicultural donde se entrelazan varias dinámicas geoculturales, desde aquella de los pueblos originarios y afrodescendientes hasta la de las migraciones europeas, una migración en sí diversa, árabes, chinas y japonesas o judías. Y hoy además la propia multicultura latinoamericana crece y se expande en Estados Unidos. Ya no entiendo Estados Unidos sin la cultura latinoamericana de los migrantes. Fíjense lo que les digo. Ya no entiendo Estados Unidos sin la cultura latinoamericana de los migrantes, que siguiendo la tesis original de Octavio Paz y que trabajamos a lo largo del siglo XXI, es de un politeísmo católico. Los imaginarios se han construido mirando espejos europeos, artísticos, intelectuales y políticos a lo largo del siglo, pero también reconociendo que somos diferentes, indagando sobre nosotros mismos. La idea de Chenco, de enredo, se refiere a una superposición de tiempos, estructuras y relaciones de poder objetivas y subjetivas de lo público y lo primario, de lo que sucede en las prácticas sociales, culturales y comunitarias en las calles y en las plazas, y sobre todo en las fiestas y en los festivales, donde se combinan formas modernas de vida con prácticas comunitarias ancestrales, donde la cultura de la hacienda se conecta de manera particular y extraña con la impronta modernizadora de la industrialización, y las redes informacionales, donde el peso del denominado sector informacional es enorme y tiende a incluir a la mayoría de la población, que en sí misma es un universo cada vez más amplio y complejo y fundamentalmente urbano. Sociedad abigarrada, le llamaba mi amigo Zabaleta. A veces yo digo, ¿por qué hemos estudiado tanto estos grandes clásicos racionales de los sistemas racionales europeos y no hemos estudiado, por ejemplo, a Marcel Mauss, que estudia los sistemas de intermediación y las culturas del don, que son tan fundamentales en la vida política, económica latinoamericana? También, para reforzar esta tesis, que por cierto no es solo latinoamericana, acudimos a reflexiones y al pensamiento de Benjamín Hilarsis, de Walter Benjamin, en su juventud sobre la relación entre estética y política en la ciudad de Nápoles, que nos parecía parecida. Paleto siempre decía así, Nápoles está en América Latina. Su perspectiva es también una referencia para este desafío que aquí se emprende. Ellos encontraron que la vida privada y la pública se superponían en el cotidiano y que la trascendencia social era ilimitada, y así superaban la jaula de hierro de Weber. La porosidad intrínseca de la ciudad y la modernidad estética cuestionaba las divisiones estructurales mecánicamente racionales y jerárquicas. La vida privada, dicen ellos, era dispersa y entremezclada. Los salones salen a la calle y la calle entra en la vida privada de la gente. El espacio-tiempo y la interioridad anidan en la calle. Adorno, que también se fue a Nápoles, por su parte afirmaba en esa época que en Nápoles había una identidad de la no identidad. Y eso digo yo, que estos iluministas alemanes tan brillantes no conocieron ni el Carnaval de Oruro ni bailaron nunca en Río de Janeiro. En Latinoamérica, la existencia es incompleta. La plenitud convive con el hueco. Se trata de una existencia ontológicamente incompleta. Y ello se expresa en el arte, donde, como mencionó Adorno, no hay nada evidente. Faleto me decía y argumentaba que la oquedad es parte de nuestra propia identidad latinoamericana. Es lo que se perdió, pero aún está en nuestra subjetividad como esperanza. Desde luego que el Chenco o la multiculturalidad coloca otro tema central en nuestras sociedades, que es la desigualdad, que por cierto tiene origen colonial y se va
ampliando, reformando, reconstituyendo hasta los regímenes neoliberales actuales. Pero también esas culturas son formas de resistencia, de acción crítica y de innovación cultural. Y por eso el tercer punto es el del imaginario, para pensar esta producción estética y cultural. La tesis del imaginario latinoamericanista descansa en los tejidos multiculturales, puesto que tiene como referencia fundamental sus creaciones identitarias y sus oposiciones estructurantes. Se trata, pues, de una realidad imaginada intrínsecamente metamorfósica, una realidad plagada de racionalidades y subjetividades que conviven a lo largo del tiempo y no pueden asumirse en plenitud, pero que tienen un horizonte imaginado y definido y redefinido que le da sentido a su presente. Son, como dice Roger Bartra, un animal que crece y se transforma, pero que nunca se acaba, que está siempre en metamorfosis, y que en México es el ajelote o el acelote. Para tratar de entender eso, hacemos referencia a la interacción entre lo objetivo y lo subjetivo, como algo inseparable. En este caso se trata de vincular la creación artística con un análisis sociológico histórico. En Latinoamérica, una importante producción estética, artística, individual, que vino cargada de memorias de mundo de vida, se adelantó y creó imaginarios con fuerza utópica, imaginarios que se alimentaron de hechos objetivos de la vida y que incitaron a investigar otras formas de comprensión propias del arte. El arte latinoamericanista en buena medida se adelantó a colocar sobre la mesa temas identitarios y de desigualdad que la política tenía latentes y que descubrió después. La dinámica de los imaginarios sociales es una construcción de alimentación permanente que los hace estar siempre en renovación. Estos, por definición, son interpretaciones que solo pueden construirse redefiniéndose y reinterpretándose. Un imaginario, como en este caso el imaginario latinoamericano, necesita y necesitó de una constante reformulación. Para seguir con un psicoanalista y sociólogo francés, Castoriadis, decía que los imaginarios son una creación incesante y esencialmente indeterminada entre lo social, lo histórico y lo psíquico, de figuras, formas, imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de alguna cosa, la que llamamos realidad y racionalidad son obras de él. Dicho esto, en la actualidad esta redefinición se llega a cabo en las transformaciones cultural populares del continente a partir de cambios de su estructura sistémica económica, así como también el amplio espectro cultural y político. De esta forma, la dinámica del imaginario se fue transformando a partir de movimientos de las experiencias sociales y políticas y siempre está cambiando. Sin embargo, un cuarto punto es de que tú no vas a entender la particularidad si no tienes una idea de la continuidad del tiempo. El cuarto punto es la continuidad del tiempo. La idea referencial para comprender la continuidad del tiempo histórico y el sentido de los imaginarios latinoamericanismo es la idea del tiempo de larga duración. La historia larga, de larga duración, es aquella donde los cambios son lentos, donde se producen repeticiones constantes, ciclos recurrentes. En esta temporalidad la historia se encuentra con las ciencias sociales y conversa especialmente con la sociología. Decía Brodel, el tiempo largo permite visualizar la regularidad de los fenómenos sociológicos. Se asume la historia como una dialéctica de la duración, el estudio del pasado y el presente de manera inseparable. El pasado ya está en el presente. Como decía Borges, ya somos el pasado que seremos. La larga duración permite dar una imagen más clara, una suerte de modelo del devenir humano que no es aprehensible a partir de la mera realidad empírica, inmediata y desconcertante. Frente a ello, la historia de larga duración establece una suerte de base sobre la que gravitan las otras historias. Para nosotros, el arrielismo inauguró un tiempo histórico latinoamericanista que aún no acaba, aunque sí termina. No olvidemos, como también decía Brodel, que las ideas son cárceles de larga duración. La idea que subyace a este ensayo es que la supuesta unidad latinoamericana construida a lo largo del siglo XX
compara experiencias diversas que llevan a plantear nuevas preguntas sobre un imaginario latinoamericanista en constante mutación. En Latinoamérica conviven sociedades que comparten diversos orígenes multiculturales, que son vecinas a menudo, interdependientes entre ellas, sometidas a experiencias de poderes similares con territorialidades que sobrepasan los ámbitos nacionales. A lo largo de la historia, parece ser que se ha ido tejiendo todo un manto intercultural que conjugó lo amazónico con lo andino, lo caribeño con el Atlántico brasileño, el norte con Centroamérica, a lo que hay que agregar una compleja sumatoria de hilos y culturas que emigraron a la región y migraron dentro de ella, enriqueciendo y complejizando su multiculturalidad originaria. En ella sobresale la dialéctica de la negación del otro, conceptos que hicimos con Martín Oppenheim y Ernesto Tone, y el concepto de estratificación social de tipo colonial que los retomamos de mi amigo brasileño Darcy Ribeiro. En ella, esta realidad de la dialéctica del otro y con la estratificación social de origen colonial se compartió en todos los países, como compartieron también la religión católica politeísta, resignificándola en ese politeísmo religioso originario o africano, complicándolo aún más. En gran medida el arte y la política se fueron creando sobre la base de un fenómeno histórico y cultural, y así el latinoamericanismo enfrentó los nuevos problemas y desafíos comunes con un ethos cultural místico y plural. El quinto punto, más peleado entre nosotros, y debo decir que con los jóvenes colegas que estamos trabajando ahora, como también conmigo mismo, Faleto insistía de que los que producen este cambio generacional son los jóvenes. O sea, otra idea que organiza el relato es que los jóvenes en sus distintos estratos de edad fueron tanto los principales creadores de los imaginarios estéticos y reflexiones analíticas, como los promotores que impulsaron los cambios políticos experimentados a lo largo del periodo tratado. Argumentamos que estos jóvenes eran principalmente hombres provenientes de sectores medios urbanizados y con perspectivas cosmopolitas, mucho Francia. Sin embargo, las mujeres artistas y políticas y los movimientos de mujeres también jugaron un rol trascendental, aunque aún no se los ha reconocido plenamente. Por ejemplo, el movimiento de Barzolas en Bolivia, el papel cultural de Violeta Parra en Chile, el trabajo de los migrantes como Remedios Varos en México, Eva Perón o las madres de Plaza de Mayo en la Argentina son tan solo ejemplos notables. En este marco, a lo largo del trabajo se nos plantearon varios problemas conceptuales y empíricos respecto a la generación en cuestión, sobre todo asociando a los jóvenes a la idea de sectores medios. Aquí hemos puesto énfasis en los momentos en que las generaciones de jóvenes jugaron un papel trascendental por su compromiso con las circunstancias históricas que les tocó vivir. Grosso modo, se detectaron la generación espiritual modernista, la nacional popular, la existencialista, las voluntaristas prácticas y los de la tecnosociabilidad. Todos ellos históricamente con variaciones, y a la latinoamericana a menudo superpuestos los unos con los otros. Muchos de estos jóvenes provenían de sectores medios, que estaban vinculados a la educación, a los procesos de movilidad social y a su posterior inserción en el poder y en las burocracias del Estado. Por ejemplo, varios de los artistas más relevantes fueron diplomáticos y en gran mayoría de los políticos la gran mayoría de los políticos terminaron insertados en la burocracia del logro filantrópico. Empero, en el periodo juvenil buscaron transgredir el poder de las élites dominantes y sus instituciones. Nunca me he de olvidar algo que me marcó una época en Chile. En plena Universidad Católica, un gran letrero que decía: el mercurio miente. Pucha, estaban poniendo en cuestión toda la historia de Chile. Porque era la Universidad Católica y por el otro lado, los dueños del mercurio
la clase más alta de ese país. Fue un ícono durante los 60. Este fenómeno se dio de manera particular en la izquierda, donde una gran mayoría de los dirigentes políticos e incluso sociales provenían de los sectores medios. Fenómeno, por cierto, vinculado a la debilidad de la autorrepresentación de las propias clases populares. Varios líderes políticos de los sectores medios a la vez fueron autoridades estatales y dirigentes sociales. La tesis leninista del vanguardismo político, según la cual la conciencia para sí de estos jóvenes de sectarios medios reemplazaba en gran medida la autorrepresentación popular de la conciencia en sí, fue un mecanismo psicológico de legitimación de esos actos. Por supuesto, hay ejemplos notables como líderes sociales son fundamentales en la historia de la construcción de este latinoamericanismo. Pero sin embargo, los grandes líderes nacionales en su gran mayoría provienen de los sectores medios. Recientemente, quizás la excepción más fuerte es Lula da Silva en el Brasil y Evo Morales en Bolivia. En el caso de los gobiernos de estos líderes, estos últimos neodesarrollistas, el fortalecimiento y aumento de la clase media durante sus mandatos sería el resultado de políticas de modernización e integración social exitosas. Ellos midieron sus éxitos en función de una movilidad social ascendente que amplió las clases medias y no en función de un fortalecimiento de la capacidad de acción, de agencia y complejización de los sectores populares. Este es un tema central que se necesita mejor análisis. Cabalmente, por esta razón, la categoría de sectores medios que aquí se utiliza es cómoda y quizás práctica, pero no asume una homogeneidad estructural o conceptual, sino más bien reconoce una diferenciación social difusa, propia de la región con la intención de comprender la complejidad de los procesos de diferenciación social y funcional, como uno de los factores explicativos de las transformaciones que vivió la región desde principios del siglo pasado. Latinoamérica hoy es cada vez más una sociedad policéntrica, donde las clases medias, las medias clases, como le decía yo al Paneto, no son lo mismo, pero se parecen. Y el último punto, muy simple, tiene que ver con el método con el cual hicimos este libro. El método de este ensayo, que por cierto es una apreciación limitada para comprender el denominado latinoamericanismo, está inspirado, y esto lo he puesto a él, yo seguramente Faleto se enojaría, pero los otros colegas estaban comprendo, está inspirado en el método faletiano. Se trata de un método de comprensión de los hechos históricos centrado en un constructivismo sociológico, histórico y reflexivo, en análisis de contenido cualitativo de obras estéticas, en la mayéutica cotidiana y a menudo solitaria, con serios acentos irónicos, de humildad ante la realidad y basados en valores libertarios. Se basa en una revisión también limitada de obras artísticas, de producción intelectual, de historia y de política, y muchas entrevistas y diálogos con autores y analistas en la temática. El fin del camino, y vuelvo a insistir en este punto, es un enigma. Dados los cambios durante los últimos 30 años en las sociedades latinoamericanas y la globalización en la era de la información, la concepción del Estado, que fue epicentro de la cultura nacional popular durante todo el siglo XX, está hoy cada vez más agotada. La nueva fuerza creativa proviene de otras fuerzas, entre ellas principalmente el impulso de los jóvenes artistas y jóvenes que hacen política en las calles y en las redes, la generación de la tecnosociabilidad y que empieza a reformular nuevos imaginarios en función de la ética, los derechos humanos, la dignidad, el género, la ecología y la interculturalidad. En fin, en la dignidad y una nueva politicidad que no ha nacido todavía, pero ha empezado a ser. Este quiere decir que la cultura popular del siglo XX está llegando a su fin, pero aún no ha terminado. La actualidad latinoamericana vive un momento de profundas transformaciones socioculturales y económicas. También necesita nuevos imaginarios para reconstruirse. Para ello parece fundamental comprender que sin memoria no hay historia, ni tampoco hay imaginarios futuros.
seamos más globales siendo genuinamente latinoamericanos. Eso es Diosnara. Si hay preguntas, Gracias, no sé. Fernando. Muchas gracias, porque además es un lujo, podemos decir que hemos asistido a la presentación del último libro suyo y de Paleto, así que más que un lujo las palabras y la presentación de este texto. Le damos la palabra a nuestros estudiantes, invitados, invitadas, para que puedan hacer las preguntas también que estimen. Voy a asegurarme de que puedan activar el audio. Germán, ¿habías pedido la palabra? ¿Pueden activar su audio? Creo que Germán había pedido la palabra, ¿no? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, se escucha, gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, profesor Calderón. La verdad es que un honor escucharlo, como dijo la profesora Diosnara. Mi pregunta va en virtud de su extensa trayectoria de no solo un análisis sociológico general, sino que también una mirada específica de América Latina. ¿Cómo ve esta América Latina en el siglo XXI cuando hay, por un lado, una trayectoria de desconfiguración identitaria respecto de su imaginario? En mi humilde opinión, obviamente usted tiene más opinión al respecto, versus una sociedad del siglo XXI que, como diría Bauman, tiene muchas características de ser una sociedad líquida, donde no hay categorías plenas que pueden ser la base de un constructo, en este caso identitario, desde lo imaginario. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escucho figuras discursivas políticas de Chile, mirando a modelos norteamericanos, europeos, o otros discursos políticos en otros países, también viendo esa condición, no es que tenga desesperanza, sino que por dónde podría ir esta condición de hacerse cargo de este problema identitario en el imaginario de Latinoamérica, cuando estos artefactos contextuales a lo mejor hacen más difícil el camino. ¿Cómo lo ve usted, que tiene la gran posibilidad de haber hecho una mirada muy profunda de lo que fue este ideario del el hombre nuevo, como decía el Che Guevara en algún momento, o esta mirada integradora desde una mirada cepalina, o esa mirada integradora que tuvo América Latina cuando tuvo que vivir estas configuraciones dictatoriales, de gobiernos dictatoriales, y que hoy día no sé qué artefacto o qué elemento contextual puede en el imaginario representar una oportunidad real de identidad. Eso, más que nada, más que una pregunta, es su reflexión de acuerdo a su trayectoria en el tema. Gracias, Germán. Podemos reunir 2 o 3 preguntas si no son muy complejas, Fernando, o como prefiera. Sí, dale. Ya. Pueden levantar la mano o activar su audio sin ningún problema. Un poco siguiendo la lógica de la consulta o de la pregunta y comentario de Germán, también quería preguntarle, Fernando, hasta qué punto justamente estos símbolos del arielismo y su contraparte, el calibanismo, siguen siendo pertinentes para pensar la América Latina de la última década, hasta qué punto cuando vemos una nueva derecha o nuevas derechas y nuevas izquierdas también, donde la manera de hacer política es bastante reconfigurada, donde ese antiintelectualismo y ese desapego, además, de una manera más tradicional de hacer política, pareciera que da lugar a una política mucho más fundamentalista que racional. Pareciera que la tempestad de nuestras sociedades ya no es aquella otra tempestad. Entonces, ¿hasta qué punto, si bien por supuesto la memoria histórica es esencial, pero hasta qué punto esos símbolos siguen siendo categorías
con las cuales podemos comprender esta nueva tempestad en la cual estamos en nuestras sociedades. ¿Alguna otra pregunta por ahora? Las personas jóvenes hacemos este tipo de preguntas a las personas mayores. Fernando, no, perdona. ¿Hoy? Sí, no más. Sí, en realidad tú recordarás que yo dudaba en qué tipo de conferencia dar. Por cierto, quiero aclarar, el libro todavía no lo hemos publicado, ¿eh? Estamos en discusiones con la edición. Te recuerdo que yo primero pensé de hacer una exposición sobre esto que están preguntando ahora, que yo le puse como título La multicrisis global y la Camanchaca. ¿Ah? Pero después yo mismo me dije a mí mismo, che, ¿qué vas a ir a hablar a los jóvenes para deprimirlos más de lo que ya están por sus condiciones de vida que todos tenemos hoy día? Y decidí dar más bien esta charla sobre los imaginarios latinoamericanos en su historia, pero ciertamente el final de este recorrido, como terminé, es la camanchaca, que es la metáfora que uso yo y no la del líquido. La camanchaca, los que son del mundo andino del norte de Chile saben que es una bruma de nubes de que baja, oscura, y se mete a los pueblos, a los campamentos mineros, al interior de las minas, produce miedo, depresión, suicidio, angustia. Y como me decía, yo siempre repito, es una dirigente minera boliviana, y yo le preguntaba, ¿y qué podemos en la época de la dictadura de Banzer? ¿Qué podemos hacer contra la camanchaca Domitila Chungara? Y ella decía, contra la camanchaca hay solo paciencia y resistencia. Entonces, el primer consejo que les puedo dar es tener paciencia y resistencia, porque esto está difícil. La crisis multiglobal es una crisis de múltiples dimensiones del capitalismo informacional que trasciende a la producción cultural. Por eso está en crisis el modelo del iluminismo europeo y por eso entra en crisis los modelos socialistas. No hay en estos momentos opciones de utopías de futuro. Son muy débiles. Y lo que estamos metidos en medio de esta camanchaca brutal que es una crisis de sentido. Y esto es un tremendo desafío para la sociología. Yo lo único que digo es que lo nuevo que uno construya como imaginario tiene que tener como referencia esta memoria histórica de largo plazo. Digamos, esa es la conclusión. Pero a la latinoamericana, eso que ya se ha acabado todavía no se ha terminado. Dos, quiero decir algo de Chile. Después de la victoria de Pinochet y de la instalación del modelo de la Escuela de Chicago en Chile durante 40 años, Chile dejó de mirar a América Latina o miró menos a América Latina. Recién ustedes jóvenes que salen a la calle hace unos años han vuelto a colocar en el imaginario a Chile dentro de América Latina. Y esa es una novedad. No sé cuán fuerte será. Yo estaba haciendo una investigación sobre los movimientos del 2010, 2011, y me acuerdo que los propios jóvenes que le estaba investigando me llevaban a la calle, fui a la calle, y en la calle la gente, las masas gritaban, se siente, Allende está presente, y eran jóvenes como todos ustedes. En el caso del resto de América Latina también bajó el peso del latinoamericanismo, pero no tanto como en Chile. En Chile se volvió una sociedad económicamente más global y, como dice Norbert Lechner, una sociedad de mercado muy fuerte, arraigada en todas partes, pero en Chile es más fuerte porque además fue el modelo más exitoso en América Latina, en esos términos, con muchos
pros y con muchos contras. Nosotros mismos con Lechner participamos en el informe de desarrollo humano con Ortega también, y Pedro Well y Rodrigo Márquez, el informe de desarrollo humano de Chile del 98, y ahí decíamos que la modernización exitosa chilena estaba generando rechazo en el plano subjetivo, malestar que terminaba cuestionando el éxito de ese modelo. Se generó un despelote en Chile, nos llamaban autoflagelantes contra los autocomplacientes, fue una polémica fantástica, pero estoy colocando ese ejemplo, que por cierto hasta ese entonces Chile había jugado un papel central en la construcción del latinoamericanismo, tanto en arte, cuanto en acción colectiva, producción intelectual, ya he mencionado esas instituciones, institucional, pero perdió fuerza totalmente a partir de la dictadura de Pinochet, y con la concertación pasó a ser una cosa secundaria o terciaria. El eje era entrarse y posesionarse en la economía global, que en parte se logró. No se avanzó en equidad, pero sí se bajó la pobreza, es la paradoja del modelo chileno, y aumentó la concentración del ingreso. Pero con estos cambios que se dan, el cambio más brutal es global. Hoy día está instalada una nueva economía capitalismo global que tiene una nueva geopolítica que se acaba de profundizar con mayor fuerza hoy día con esta crisis de la pandemia, favoreciendo fundamentalmente a la China. China está pasando a ser la primera economía del mundo en muchos aspectos. Hoy día leí un artículo del País, donde en las 4 ciudades de China ya hay más fortuna de los multimillonarios que en Estados Unidos y en Nueva York. Entonces, el mundo cambió. Chile, el 71% de su comercio es con China. La economía chilena es una economía de una interdependencia asimétrica dura con China. Y se sigue mirando la sociedad de consumo de Estados Unidos, pero es una sociedad instalada, yo diría, entre comillas, un pacto estructurante con la economía china. Lo que genera esquizofrenia, me imagino, las élites y los empresarios de las clases altas, pero así es. Ahora, buena parte de América Latina también pasa lo mismo con Brasil, pasa sobre todo en el sur con la Argentina. Entonces, la geopolítica global ha cambiado y está cambiando a una velocidad extraordinaria. Otra cosa que ha cambiado de una manera extraordinaria, que le da un peso enorme a América Latina, es la economía criminal. Al año se lavan 300.000 millones de dólares en Europa. ¿Qué otro producto del mundo genera tanto dinero? Ninguno. Ni la ciencia, ni la tecnología, ni el no sé cuánto. Y son redes de economías criminales globales. Entonces, frente a eso, claro, uno queda más camanchaca, más que sociedad líquida. Es más camanchaca, es más confusión, es más angustia. ¿Cómo crear una utopía en ese contexto? Es muy difícil, y además ahora que se nos viene esta otra pandemia que nos vuelve a tocar más fuerte, como somos el continente más desigual de la Tierra, pues con mayor fuerza entra el impacto de esta pandemia y nuestra capacidad de ciencia y tecnología muy limitada. Ojalá que Cuba haga su vacuna, y la Argentina también, pero no acaba de jugar un rol. Esta vieja promesa producida por Fernando Faysilver no funcionó. Inviertan en ciencia, tecnología, inviertan en ciencia y tecnología. Hace 50 años, hace 40 años. Y seguimos teniendo mínimos porcentajes de inversión en ciencia y tecnología incomparables con la inversión del sudeste asiático, para hablar de economías que eran similares a las nuestras hace 50 años, a las nuestras. Entonces, este es un tema muy, muy complicado. La respuesta más simple y más racional, Germán, es no hay. ¿Qué quieres que te diga? No hay.
Ahora, déjame pensar un poquito en la luz. ¿Qué es lo que encuentro en la luz? Porque América Latina siempre es así, estas lucecitas, que por cierto es el último capítulo que hicimos con Manuel Castells en el libro que publicamos el año pasado. Es la luz de los nuevos movimientos socioculturales y la luz que produce la estética. Es extraordinario lo que han empezado a hacer. Y yo no les voy a contar a los chilenos el movimiento por la dignidad con todos los tejes y menejes que tiene. ¿Ah? Vuelven a colocar la dignidad en el centro del debate. Pedro Lemebel vuelve a colocar el derecho de los homosexuales. Estaba hablando de Chile. El movimiento, las mujeres bailando, reproducen un modelo que se baila en la India. O sea, hay lucecitas. Y en toda América Latina hay movimientos de jóvenes, hay movimientos ecológicos. Y el movimiento ecológico es muy fuerte. La relación entre la ecología y la estética es fascinante. Aroceno pinta unas cosas extraordinarias y los hace con científicos para cuestionar y buscar alternativas a la economía del litio, y la encuentra en las comunidades indígenas del norte, de la zona andina latinoamericana. Es un escultor que hace telarañas y globos en medio del altiplano argentino. O programas fantásticos que hay en el norte de Chile que nadie conoce, entre los laboratorios de astronomía, ¿cierto? Y artistas que están pintando el universo y una visión de una ecoeconomía. ¿Se podrá salir algo ahí? No lo sé. Pero ya tenemos mujeres, ya tenemos jóvenes, ya tenemos ética, ya tenemos artistas en todas esas cosas que están preanunciando. Y también, hablo de Chile, pero puedo hablar de la Argentina. Se puede hablar de Brasil, de México. ¿Me entiendes? Entonces, hay esas lucecitas en todo el continente. La literatura. Volver a la literatura, a escribir, a ver, a repensar cómo se están repensando los latinoamericanos en medio de esta camanchaca. Claro, es muy difícil, porque la lógica del poder y la transformación es brutal, que va a salir más fortalecida de esta crisis. No es que el poder va a entrar en crisis, creo yo. Ojalá me equivoque. Bailo un carnaval de Oruro si me equivoco. No, va a salir más fortalecido el poder. ¿No? Pero yo estoy obligado, nosotros que estamos pensando estos imaginarios, imaginación sociológica, en buscar en estas opciones. Y también esto pasa de asumir el tema más controversial a nivel global, que es la crisis del sistema político y la crisis de la democracia liberal. La democracia liberal está en crisis. No solo los socialismos de Estado, no solo los modelos neoliberales, sino cómo reconstruimos la democracia cuando todas las decisiones son globales. Todo lo que vamos a vivir es resultado de decisiones que se toman a otro nivel y en otras características. Bueno, esto nos lleva a volver a pensar, a volver a tener un espíritu crítico, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los valores que en la nueva tempestad que trae el Callaghan y Los Ángeles, se mantienen. ¿Yo por qué me voy a olvidar de Emiliano Zapata de México en la Camanchaca mexicana? ¿Ah? Cuando es un espíritu que está presente, quiero decir, una subjetividad que está presente como bien común en la sociedad mexicana, por lo menos en una parte campesina y pobre. Y así otro tipo. ¿Por qué me voy a olvidar del Che Guevara? Porque lo voy a condenar por sus errores políticos. En el libro decimos que era un seguidor de la CEPAL. ¿Ah? Y hace un rito sacrificial, como Prometeo. O como Allende. Sí. Gana el que se sacrifica. O como Vargas,
que tiene ese discurso tan maravilloso antes de suicidarse. Dice, ya les he dado todo, ya le he dado mi vida, ya he dado mi trabajo, ya he dado todo, no tengo nada, lo único que me queda es mi muerte. Se la doy al pueblo brasileño. Y firme y se pega un tiro. Entonces, eso no podemos olvidar. Yo puedo criticar mucho a Vargas. Por cierto, gracias a él se hizo al final la CEPAL. Es el que decidió al final, jugando, se enteró que la CEPAL no pertenezca a la OEA, sino pertenezca a América Latina y se instale en Chile. Entonces, esa historia no se puede olvidar. Ahora, con eso no es suficiente, no es suficiente. Es una paradoja. Sin esto no hago nada, con esto tampoco. Pero para eso tengo que retomar lo nuevo. Y esto es repensar el desarrollo y es repensar las políticas públicas. Yo durante años he estado trabajando y ahora mismo estoy en crisis. La idea de desarrollo humano, ecologizado, informacional. He trabajado con Castells, el Pecajimani, unos africanos, unos asiáticos, centrado en la dignidad. Pero es tan fuerte esta crisis que te hace dudar todo. Pero claro, no podemos parar. No se puede parar. Y estamos con Bolsonaro al lado. Entonces, ¿cómo? Ustedes en Chile tienen posibilidades de impulso. Yo creo que un factor, ya me estoy saltando de tema, Diosdara, pero un tema clave del futuro es lo local. Lo comunitario, lo local, lo territorial, juntarlo con lo ecológico, con el género, con la institucionalidad. ¿Cómo fortalecer lo local? Pero en fin, esa es otra idea para otra charla. Gracias, Fernando. Teníamos una pregunta en el chat y creo que alguien antes había levantado la mano. No sé si seguirá pidiendo la palabra. Puede activar el audio si desea. Y María Guadalupe, puedes activar el audio y hacer la pregunta, si lo estima. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe. Yo estudio sociología, bueno, mi maestría en sociología en la UCA. Y bueno, me parece muy interesante la participación, doctor. Y bueno, me hace pensar que si, así como hablábamos de una epistemología latinoamericana, podríamos pensar en repensar el arte y la política a través de una subjetividad latinoamericana. Eso sería todo. Podemos recoger un par de preguntas más y cerramos, así que ahí les doy la última posibilidad de rondas de preguntas. Las pueden dejar en el chat también. Estamos, Fernando, gracias. Ahí sí nos puede responder la pregunta de Guadalupe. Te voy a decir dos frases que son claves y después tratar de analizar. Bueno, yo creo que sí, que eso es lo que emerge de nuevo, ¿no? Como decía, hay la emergencia de un tipo de arte además vinculado con la ciencia, lo comunitario y lo ecológico, que ya está presente en buena parte de los países de América Latina, está presente en Chile y que incluso Chile tiene un pensamiento ecologizado ya de décadas atrás y además vinculado creo con la Universidad Católica, no me acuerdo el nombre del especialista en ecología chileno, pero muy importante. Esto es algo que se preanuncia, pero lo que estoy diciendo con lo que nos está diciendo ese arte, creo yo, y que todavía no hace el puente con lo político, es de que tienes que pensar de otra manera la política. La política, una parte te dice, tienes que pensarlo desde la ecología. Ah, pucha, eso ya es una revolución brutal. Hay una frase que dice, tú es politique, mais la politique c'est pas tout. Todo es política, pero la política no es todo, ¿no? Y ahí el arte le está dando una motivación a la política. Desde luego que el arte se inspira en las comunidades, en los avances de la neurociencia, en los avances de no sé qué, pero está colocando
el tema de la sostenibilidad ecológica, de la bioeconomía, etcétera, como tema. Y lo está haciendo el arte. Y empiezan también a ver los movimientos ecologistas en los pueblos comunitarios. Me acuerdo de una investigación que hicimos aquí con mapuches en el sur de la Argentina. Un dirigente mapuche me contaba las relaciones que tenían con los pueblos Xuk de Estados Unidos y peleaban juntos contra la contaminación producida por el fracking. Y te digo de que más peleaban por sistemas monitoreados en computadoras. Yo entré al sindicato de los mapuches ahí, a la asociación de mapuches en Vaca Muerta, en la Argentina, y no me imaginé que me iba a encontrar con una sala llena de computadoras y gente procesando información. Entonces, bueno, ese es un ejemplo importantísimo. Para economías que son extractivas y que viven de destruir la naturaleza, y esa es nuestra incorporación en el mundo. ¿No? Ahí está, para seguir en términos clásicos, la contradicción principal, como diría René Zavaleta. ¿Ah? Del otro lado, las relaciones de género. Objetivamente, la estructura de la familia patriarcal tiene serios límites para reproducirse. En todas partes. Y esa es la base por la cual, ¿cierto? La base objetiva por la cual empiezan la subjetividad las mujeres a generar estos movimientos estéticos. Están bailando en las calles, en Santiago, ni uno menos. Aquí en Buenos Aires, ni uno menos. O sea, es una expresión, la danza, para no hablar de la reactivación de la salsa en el Caribe. Entonces, hay una producción estética. ¿Tendrá capacidad la política de recuperar esto? No lo sé. Hay actores políticos y sociales también, sí, que alimentan el arte, pero no lo sé. Y por el otro lado, desde los jóvenes, y esto para mí quizás es lo más importante, hay una demanda de ética. La desconfianza está instalada en el sistema político global, no solo chileno. ¿Quién cree en los parlamentos? Ha sido más importante el asesinato de un negro en Estados Unidos para la caída de Trump que las campañas de las publicidades. Entonces, bueno, todo esto además se da en la sociedad de la información, en la sociedad red, en la tecnoeconomía de la información, en la ciencia y la tecnología. Pero nada nuevo se va a hacer si no hace sobre los valores históricos. Eso es lo que digo yo. Lo que en este libro estamos tratando de rescatar son esos valores históricos, esos imaginarios. ¿Ah? Pero hoy día no. Esta es, para mí, en realidad, la pregunta que ha hecho María. Es esta la pregunta central. ¿Cómo y qué posibilidades hay de un nuevo horizonte latinoamericanista desde la estética y la política para enfrentar la crisis multiglobal? Bueno, yo comparto la pregunta y hago reflexiones probables o hipotéticas de respuestas, pero lo más importante es la pregunta. Otra cosa quiero agregar, que si bien el espejo no es más solamente, y subrayo solamente Europa, hoy día es fundamental entender a China. Si los latinoamericanos no entendemos China, no vamos a entender lo que va a pasar en la Alameda. Si los latinoamericanos no entendemos cómo funciona la economía, la política, la tecnología, la psicología, la política pública, la local, la urbana, el Partido Comunista, no vas a entender Chile. ¿No? Es fundamental entender China, la India. Yo he estado el año pasado en la India. No saben el hambre que tienen sobre América Latina. Un mes en Kerala, en la India. No saben la importancia que le dan a la discusión de los fenómenos culturales de América Latina. Me sorprendió de cómo conocían y estudiaban el realismo mágico. Y preguntaban sobre el realismo, me impresionó.
Y otra cosa que les atrae a los indios de los latinoamericanos es el fútbol. Hay dos figuras en Kerala que tienen monumentos en Trimbandrum. El Che Guevara y Messi. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo nos comunicamos con los indios? Que por cierto, que Kerala es un modelo de desarrollo relativamente exitoso. Mucho más igualitario que cualquier país de América Latina. Por eso digo yo, tenemos que aprender de otros espejos. Y no solamente de la China, de la India, de África. Recuperar la memoria del África, la deuda enorme que tienen con África, América Latina. Eso lo dijo Lula, no yo. ¿Ah? Es enorme. La importancia de... los africanos nos miran más que nosotros los africanos. Los indios más, los chinos no. Creo yo. O sea, para ellos es más una lógica económica que una lógica cultural. Pero es clave entender, no sé, hay que estudiar. Y eso les toca a ustedes como generación. Tienen que estudiar estas nuevas fases de la economía, de la sociedad y de la multicultura global. No van a entender solo con Chile, solo con Latinoamérica, solo con Europa o con Estados Unidos. Claro, es más difícil. Porque una cosa era clarito, Estados Unidos acá, nosotros acá, era clarísimo en un siglo. Hoy día no. ¿Cómo juegas con un lado y con el otro? ¿Cómo se vuelve? Ha cambiado el juego, ya no es ajedrez. No podemos seguir jugando ajedrez cuando es otra cosa. Y eso es clave para la sociología. La sociología del futuro tiene que ser global. Y basta de citar al autor inglés, francés o alemán, inglés, francés, alemán, inglés, francés, que también ha sido nuestra cárcel de larga duración, sea Weber o Marx. No digo que no sirva Marx, claro que sirve Marx, pero es absolutamente insuficiente para esto nuevo, o Weber. Y eso es, no sé la respuesta porque nadie la tiene. Por cierto, hay pensamiento más avanzado, Castells está en la punta de la discusión con los chinos no lo dejan en paz y todo el rato están llevándolo para discutir con él, pero vamos a ver. ¿Eh? Nosotros tenemos que desgraciadamente los europeos están mirándose hacia adentro. Se volvió un continente cerrado en sí mismo y luego mira negocios y armas. Pero el proyecto iluminista europeo, chao. Con muchas cosas maravillosas, ¿no? Yo me he formado ahí. No, pero se acabó. El mismo maestro Touraine está, la crisis de Europa, el fin de la sociedad, ¿Ah? Los alemanes, ¿qué puede decir la escuela de Frankfurt? Nada. Luhmann, nada. Claro, no, me equivoco. Pueden decir, hay ideas, pero son insuficientes. Nos toca a nosotros usar ese pensamiento. ¿Cómo se ha hecho en parte? Pero ahora es más universal. Y eso es más difícil. Ahora les toca a ustedes. Ustedes me tienen que responder esta pregunta, pero de aquí a 20 años. Yo voy a hacer una clase que ustedes hacen la clase y yo escucho. Muchas gracias, Fernando. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta que haya surgido con estas últimas provocaciones. Nicolás Ortiz, y ahí cerramos. Hola a todos. Soy Nicolás, de segundo año de la Universidad Católica. Bueno, mi pregunta tenía que ver un poquito más con esto último que estaba hablando usted, y es con respecto a que me nace la incertidumbre de esto de estar mirando como constantemente hacia afuera en vez de mirarnos a nosotros mismos como un territorio, como una comunidad, y en base a eso empezar como en ese misterio, empezar a encontrar respuestas que
no las vamos a encontrar afuera ni en Chile, o sea, como opinión propia, obviamente. Creo que, bueno, con lo que estaba tocando antes, acá en Chile, después de la revuelta, se empezaron a haber múltiples asambleas territoriales. Yo soy partícipe de una de ellas y creo que en base a la reflexión, siempre hemos estado mirando hacia afuera y cómo siempre buscamos la respuesta fuera de nosotros y como podríamos ver ahora estando estudiando a Europa o estando estudiando a China, no sé si irá en ese sentido lo que usted quería decir, pero yo digo, ¿cómo como sociólogos o la profesión que sea nos comprometemos con el territorio o con la situación en la que estamos para desde ahí ir buscando respuestas concretas en cuanto a la ecología, al árbol de la esquina, tanto con lo que están poniendo un edificio al frente de mi territorio y lo están destruyendo? Entonces mi pregunta va así en base, o sea, mi pregunta es como poner en discusión un poco eso desde estudiar y ponerle tanto énfasis en estudiar afuera en vez de estudiar o comprometernos con lo que tenemos aquí y buscar la esencia de eso. ¿Qué te puedo decir? Estoy de acuerdo. Lo único que yo te digo es que buscarnos a nosotros mismos es tratar de entender estos imaginarios históricos que ha tenido América Latina. Porque ha sido un viaje enorme para tratar de conocernos, usando distintos tipos de recursos. ¿Ah? Y sobre el viaje hay que tener un espíritu crítico. O sea, no quiero decir de que yo reivindico al Ariel y a la tempestad de hace un siglo y más y digo lo que hay que hacer es no. Lo que estoy diciendo es que no vas a hacer nada nuevo si no reinterpretas lo que fue tu historia, tu memoria. Y ese es buscarse dentro de sí mismo, tanto a nivel psicológico como a nivel sociológico e histórico. Si tú no puedes darte cuenta sobre ti mismo, pero tú no estás solo, tu etos está hecho con otros. Y hoy día los otros que se hacen contigo y tú que haces con ellos, tiene que ver con este mundo global. Y ya no es el pensamiento sociológico que predominó en el mundo europeo, sino es tratar de entender todos estos cambios y estas transformaciones. Por lo menos estamos en una fase más sistemática del conocimiento. En algún momento quizás se pueda hacer una producción teórica más amplia. Hoy día creo que no hay condición. Hoy día por el momento no hay, claro, especulación hay mucho importante trabajo de filósofo de no sé cuánto, de China, y filósofos muy interesantes, o chino-franceses, o lo que sea, pero nosotros necesitamos hacer investigación sociológica. La investigación sociológica tiene que rendir cuentas cómo es ahora la sociedad, la economía, la política, la psicología chilena y latinoamericana, y cómo es el sistema de interacciones que tienen y cómo son con los cuales interactuamos, y qué resultados da de esa interacción, y cómo puedo pensar críticamente caminos de emancipación en esa lógica. Pero si yo no hago esa lógica, no voy a poder hacer nada. No es un encerramiento en sí mismo, es la construcción de la alteridad, pero parte de uno. Y eso es, yo creo que eso por lo menos yo lo tengo claro, ¿no? Ahora, no es para que yo haga el modelo chino en Chile, no va a resultar, ¿ah? ¿No? Es para que construyamos en Chile y en América Latina nuevas opciones. Además, yo sé, por lo que veo cómo va el mundo, todos nosotros sabemos que mientras más agregación de intereses tienes, más voz vas a tener en el mundo, como me decía Marco Aurelio García. Yo como brasileño, claro, con 200 millones de personas puedo hablar en el mundo, pero si soy 500, mi voz es más fuerte. Porque es un tema de poder.
y que pasa por la ciencia y la tecnología, pero pasa también por las identidades. Por lo menos no me imagino un modelo emancipatorio latinoamericano sin identidades, pero no me imagino las identidades en un mundo global si no es en una nueva universalidad, y por eso es tan difícil. Gracias, Nicolás, y muchas gracias a Fernando. Fernando, te hemos robado casi 2 horas, pero bueno, espero que nuestros estudiantes hayan llenado todas tantas páginas como he llenado yo con notas sobre tus reflexiones, que siempre son muy motivadoras. La idea de nuestra conferencia inaugural no es un acto formal, sino en rigor poder hacer uso justamente del pensamiento sociológico y de la reflexión sociológica, justamente en tiempos de depresiones, donde el individualismo además pareciera que gana cada vez más territorio, en un contexto además como la pandemia que estamos viviendo. Muy agradecida por tu participación, por el tiempo que nos has dedicado, y también agradecer a los y las estudiantes, los académicos e investigadores de la escuela y de fuera de la escuela que también nos han acompañado. Un saludo a todos y a todas. Gracias, muchas gracias.